Mates y Fútbol, tu dosis diaria de fútbol americano. Es el mate buen amigo, mi mano. Con el toque de no huddle y el análisis que te da una charla de mate. De lunes a viernes, disponible en iVoox, YouTube y Spotify. Como dos buenos amigos, vamos juntos por la vida. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mates y Fútbol, el podcast de No Huddle, diario de No Huddle, en el cual hablamos de la NFL. Venimos a tocar un tema en particular cada día, y en este caso en reemplazo de Augusto Espósito, como si fue la semana pasada. Mi nombre es Juan Martín Ramallo, mejor conocido como el Pumita, por la aclaración por si alguien me conoce con el sobrenombre únicamente. Así que nada, venimos en este episodio a hablar de un tema que me parece que a varios les puede llegar a interesar, y es el tema de las definiciones que se dieron este fin de semana. Y hablo de fin de semana porque el sábado tuvimos dos partidos que definieron muchísimas cosas dentro de lo que fue la NFL y la definición por esos playoffs, por esos equipos que terminan entrando a los playoffs en la última semana. Definiciones por momentos infartantes. Tuvimos quizás llegando a un último partido en el cual ya sabíamos que los dos equipos estaban en playoffs, pero que la verdad es que había una gran diferencia respecto a los rivales a enfrentar. Al final, ese Miami Bills que lo termina ganando Buffalo 21-14, definía si Buffalo se tenía que volver a enfrentar a Miami, si Miami iba a ser local en toda la postemporada, exceptuando una final de conferencia que tuviese, en el caso hipotético, que tuviese que enfrentar a Baltimore, o si Buffalo terminaba siendo el sembrado número 2 de la AFC, de la conferencia americana, que fue lo que terminó sucediendo, y Buffalo va a enfrentar a Pittsburgh en lo que viene siendo los playoffs. Pero esto no lo vamos a estar hablando en la previa de estos partidos, sino que nos vamos a estar focalizando en los partidos que definieron los últimos spots, los últimos lugares en ese wildcard de la NFL. Ya los sembrados número 1 estaban definidos, San Francisco y Baltimore respectivamente, San Francisco en la NFC y Baltimore en la conferencia americana. Ya tenían definido su lugar en el Seed 1, ya tenían su bye ganada, y por eso ambos equipos decidieron poner suplentes, hacer descansar a varios de sus jugadores titulares, jugadores importantes, los cuales, bueno, se les otorgó este partido para descansar. Aún así, había todo el resto de los lugares no estaban definidos. Había un montón de equipos que todavía tenían lugares por definir. Por ejemplo, Dallas y Filadelfia tenían por definir quién era el campeón de la división este de la NFC, y quién iba a ser el sembrado número 2 y quién iba a ser el sembrado número 5. Una gran diferencia al final. Enfrentarte al peor equipo de los que entran por wildcards es distinto al enfrentarte al campeón de una división, que obviamente de esto se va a estar hablando, pero que eran partidos, el de Dallas y el de Filadelfia, ambos jugando partidos diferentes, que definían cosas. Finalmente fue victoria de Dallas, fue derrota de Eagles, y Dallas se termina quedando con ese sembrado número 2 y enfrentará a Green Bay Packers. Un partidazo que nos espera, pero que me da pie también para hablar de justamente la definición por ese último wildcard. Green Bay llegaba a este partido contra Chicago con la presión de tener que ganar para entrar a playoffs. ¿Por qué? Porque New Orleans había ganado más temprano, y porque el mismo horario estaba jugando Seattle en un partido que Seattle lo termina ganando. Sufrió bastante, o más de lo esperado, frente a Arizona, y es más, tuvo Arizona la última patada, el último intento de gol de campo para ganar el partido, lo termina errando Prater, pero fue un partido que igualmente Seattle lo ganó. Entonces Green Bay
dependía de ellos mismos para entrar a playoffs. Debían ganarle a Chicago, un equipo que últimamente a los Packers le ha ido bien, le ha logrado ganar, pero que Jordan Love, a pesar de algunos buenos encuentros que ha tenido, no le había costado terminar de destacar en los momentos importantes. Me parece que este fue una pequeña contra que ha tenido un quarterback que a mí personalmente me gustó un montón. Creo que Green Bay hizo muy bien en apostar por él. Creo que hasta, y esto lo digo obviamente con el diario del lunes, de que Jordan Love tuvo una muy buena temporada, pero me parece que hasta hubo un pequeño retraso, una pequeña demora en cuanto a los tiempos por apostar a Jordan Love. Fueron 3 años de Jordan Love en el banco de suplentes, cuando me parece que era un quarterback que podía ya poder entrar en su segundo, quizás un poco precipitado el segundo, pero el tercer año me parece que era el momento indicado para buscar este recambio en un quarterback que le diera un poco más de frescura a esa ofensiva que justamente vimos en 2022, que la de la ofensiva de los Packers no funcionó para nada. Jordan Love termina poniendo un gran partido contra Chicago. Green Bay gana 17-9 en un partido que, numéricamente parece es una diferencia nada más de una posición, son 8 puntos en un touchdown y una conversión de 2 puntos, pero también acá esto habla de un ajuste defensivo muy bueno que hizo Green Bay. Al final su defensive coordinator Berry ha sido muy criticado, con justa razón, pero muy criticado en las últimas semanas. Varios aficionados de Packers, yo por lo menos que he leído en Twitter, pidiendo su despido. Al final, cuando Packers estaba ahí entrando, peleando por entrar a playoff. Muy raro esto de ver a aficionados de un equipo pidiendo el despido de un coordinador cuando este equipo está peleando los playoffs, pero que al mismo tiempo era entendible porque la defensiva no estaba a nivel en Green Bay. Green Bay ha perdido partidos por su defensiva, ha perdido creo que algún que otro partido también por algunos errores en ofensiva, pero que en esta recta final de la temporada fue más la ofensiva la que se puso a nivel que la defensiva, y en este caso y en este partido en particular me parece que ambas estuvieron a nivel. Jordan Love termina el partido con 316 yardas, 27 completos de 32 intentos, un porcentaje de completos muy pero que muy bueno, y 2 touchdowns. El punto negativo es el fumble que tuvo en el partido, que fue un fumble que le dio una posibilidad a Chicago de volver al partido en el segundo cuarto y que generó ciertas dudas en Green Bay respecto a no estamos pudiendo terminar de sacar el partido adelante. Y bueno, que es una duda que no terminaba de permitirle a Green Bay irse en el marcador. Pero esta victoria me parece que da mucha confianza al coacheo, a Jordan Love, a todo el equipo de Green Bay. Y llegan con un aire muy, pero que muy auspicioso para enfrentar a Dallas. Que lo que digo, es un partido que vamos a estar hablando durante la semana. Acá cuando estemos con Álvaro, vamos a estar cubriendo esos partidos y la previa de esos partidos, pero hablando específicamente de este partido de Green Bay, me parece que fue un gran paso adelante, y lo que digo, llega con mucha confianza ese partido contra Dallas. Obviamente Dallas es un gran equipo, está en una muy buena temporada, juega de local, que eso es algo muy importante que tiene Dallas, pero que Green Bay tiene la sensación de hemos ganado muy buenos partidos, venimos jugando muy bien ofensivamente, venimos de un gran partido defensivo. Me parece que este Green Bay se creció en situaciones importantes en este final de temporada, y justamente esta victoria a Chicago es una de ellas. Diciendo todo esto y hablando también de Green Bay, es un equipo muy joven, con bastante inexperiencia en algunos sectores del campo en cuanto a los jugadores, y que ha cometido varios errores. Al final este partido era un partido que Green Bay lo podría haber sacado adelante con mucha más tranquilidad, y lo termina sufriendo. Lo que digo, una diferencia nada más de 8 puntos. En momentos Chicago estuvo arriba en el marcador, en momentos Chicago tuvo la posibilidad de empatar el partido. Entonces Green Bay sufrió más de lo esperado y por errores propios, y es justamente en esto que me parece que Green Bay no tiene la experiencia en el roster necesaria como para ganar constantemente en playoff, o mejor dicho, ganar esos partidos que necesitas en playoff. Por eso me parece que Green Bay todavía tiene mucho que mejorar, tiene mucho que ajustar. Obviamente esto se trata de una semana a otra. Ya Green Bay va a estar el próximo domingo jugando contra Dallas.
pero que me parece que es un partido, este partido y el entrar a playoff, aunque sea en el Wildcard 7, es algo que le da mucha confianza y señales de sigamos adelante, que este es el proyecto correcto que está tomando LaFleur y todo su staff junto al front office de Green Bay. Otra de las definiciones importantes, y a ver, ya ahora paso sí, a Tampa Bay ganó su partido. Antes de cerrar con la NFC, Tampa Bay ganó su partido. Yo justamente ya estaba hablando de esta definición en la NFC Sur, que si Tampa ganaba su partido, New Orleans y Atlanta, más allá de su resultado, no tenían chances. Tampa era campeón divisional y iba a estar en playoff. Y así fue, Tampa ganó 9-0 en un partido que le costó mucho a Tampa ofensivamente, pero que la defensiva dio un gran partido, logró los intercambios de balón necesarios. Uno en su yarda 1, espectacular jugada de Winfrey, un jugador que, y esto digo opinión propia y me parece que varios van a coincidir, uno de los jugadores que le han robado su presencia en el Pro Bowl, así también como Brown, el defensive tackle de Carolina, que justamente, a ver, dentro de una temporada terrible, horripilante de Carolina, un jugador suyo rompe un récord en la NFL, que es el de más tacleadas para un defensive tackle. Así que bueno, Derrick Brown, otro para mí de los robados en la no presencia en el Pro Bowl. Pero no venimos a hablar de eso en este episodio y decir eso, que Tampa ganó su partido 9-0, que es campeón divisional, que New Orleans le ganó a Atlanta. Entonces si Tampa hubiera perdido, New Orleans hubiera entrado por ese lugar, pero finalmente no se dio ese resultado. Tampa gana y poco más tengo para decir de este partido. Me parece que cuando hablemos del partido entre Tampa e Eagles, vamos a estar profundizando un poquito más y un poquito mejor respecto a este Tampa Bay. Ahora sí, pasando a la AFC y a la conferencia americana, que era la que más definiciones más trascendentales tenía. Al final había que decidir el seed 2, el seed 4, el seed 6 y el 7. Muchos puestos y aparte varios de ellos con partidos definitorios entre ellos, como fue el Miami Buffalo, como fue así el Houston contra Indianapolis, y como así también tuvo Jacksonville su partido para definir. Pero primero hablar un poquito de la gran victoria que consiguió Pittsburgh el sábado, en un partido que le costó un montón, en un partido que las condiciones no fueron las propicias para jugar un partido, porque era una tormenta terrible la que estaba cayendo en Baltimore, y esto generó varios errores en la ofensiva de Pittsburgh, y errores que no se tradujeron en intercambios de balón quizás, pero que sí se tradujeron en no permitirle una ofensiva consistente, sobre todo en la primera mitad a Pittsburgh. Ya en el último cuarto, Pittsburgh logró empezar a encontrar confianza en su ofensiva, empezó a correr mejor, empezó a lanzar mejor, y ni hablar de esa recepción de Deontay Johnson que termina con un touchdown de 71 yardas, de los cuales 60-65 yardas los consigue después de la recepción. Una gran jugada que logró el receptor de Pittsburgh y que bueno, le dio el aire a los Steelers que necesitaba, porque hasta ese momento el partido venía 7-7 con defensivas que venían dominando. En el tercer cuarto sucedió quizás la jugada que más se lamenta el aficionado de Pittsburgh, y es la lesión de TJ Watt, que tuvo una lesión que requiere un reposo de varias semanas, y que me parece que es alguien que, a pesar de que todavía se lo pone en duda para el partido de la semana que viene, es muy difícil que juegue ese partido, que finalmente será contra Buffalo. Una jugada muy desafortunada, porque además fue una jugada donde un defensivo de Pittsburgh justo salta y le cae encima, en parte, aparte, no fue de lleno, fue en parte del tobillo de TJ Watt, y le termina generando esa lesión. Podría haber salido todo mal para Pittsburgh en ese momento, porque esta acción fue en el tercer cuarto y parecía que los Steelers no estaban en su día. Finalmente logran sacar el partido adelante, logran poner una ofensiva que consigue yardas, que consiguió puntos y que le dio la tranquilidad a Pittsburgh de que hicieron su trabajo, por lo menos, de que lograron la victoria frente a un Baltimore obviamente disminuido en cuanto a jugadores, porque Baltimore no jugó
ni Lamar Jackson, ni jugó toda su línea ofensiva titular, ni jugaron sus principales receptores como Zay Flowers y Odell Beckham Jr. También varios defensivos se perdieron en el partido, se ausentaron en el partido. Entonces fue un encuentro donde Baltimore, como dije al comienzo del programa, ya sabiendo que estaban en el número 1, decidieron guardar varios jugadores. Pero Pittsburgh sacó un partido adelante que se le había complicado por momentos del partido, pero que me parece que demuestra que este es un equipo que no solamente tiene una muy buena defensiva, o de las mejores defensivas de toda la NFL, sino que además tiene una ofensiva que logra anteponerse a situaciones o a partidos que no son propicios. Y ahora sí pasar al que para mí fue el partido de la semana. Houston y Indianapolis se enfrentaban por ver cuál equipo entraba a playoff y cuál equipo quedaba eliminado. Acá era un a todo o nada, era vida y muerte para en un duelo que definía todo. En un partido que además fue infartante, porque por momentos Houston dominó el partido, por momentos Indianapolis dominó el partido. Un último drive de Houston que le da la ventaja 23 a 17. Después Indianapolis avanza en el campo unas 50-60 yardas. Estaba en 4ª y 1. Pide un timeout su head coach. Se quedan sin la posibilidad de frenar el reloj para el resto del encuentro, porque ya estaban en los 2 minutos. Dentro de los últimos 2 minutos del partido, llaman una jugada que Tyler Goodson, el running back 3 del equipo, se encuentra solo. Un pase un poco atrasado de Minshew que no logra recepcionar Goodson. Se le cae el balón, termina dropeando el pase y termina siendo un incompleto que le da la victoria a Houston y el pase a playoff a estos Texans que venían en una temporada de ensueño, que venían en una temporada que hicieron muy bien las cosas, han tenido muchos errores, me parece que no fue una temporada perfecta de Houston, pero a ver, los Texans vienen de ser un pick número 2 el año pasado, que se la jugaron todo y apostaron por todo, subiendo por ese pick número 3 para no solamente tomar a CJ Stroud, sino también tomar a Will Anderson, 2 jugadores que en el overall eran de lo mejor de la clase. Will Anderson, el mejor de la clase, a mi gusto, según mi evaluación de jugadores, y Stroud, el 1A para algunos, el 1B para otros respecto a Bryce Young. Al final la temporada de Stroud fue estratosféricamente mejor que la de Bryce Young, y que termina culminando con este Houston Texans en playoff. No quiero hacer un spoiler, pero bueno, Houston Texans entró a playoff con esto, y por el resultado de Jacksonville, que fue una derrota, termina siendo campeón de la división, algo que todavía termina elevando más el titular de lo que fue, de lo que significó este partido, mejor dicho, para Houston y para Indianapolis, porque al final significaba que el que ganara este partido iba a ganar la división, que además es un logro que todavía sube más el nivel del equipo y del logro conseguido. Más allá de describir la última jugada del encuentro, que me parece que fue definitoria, también mencionar el muy buen partido que tuvo CJ Stroud, 20 completos de 26 intentos en sus pases, 264 yardas y 2 touchdowns, un partido muy bueno que además le puso su toque inicial con esa primer jugada en la ofensiva que tuvo Houston, que terminó en un touchdown de 75 yardas de Nico Collins en un pase espectacular de CJ Stroud, y ya mostrando que los Texans tenían con qué ganar este partido. Y finalmente lo terminan ganando, sufriendo un poco, porque al final los Colts hicieron un gran trabajo en la segunda mitad, ajustando ofensivamente. Jonathan Taylor tuvo un gran partido con 30 intentos de acarreo para 188 yardas y un touchdown. Muy buen partido del corredor, que además lo complementó con 2 recepciones para 8 yardas. Pequeño disclaimer o pequeña polémica acá. ¿Por qué Jonathan Taylor no estuvo en esa 4ª y 1? Es entendible que venía de 3 intentos de acarreo, que venía de correr 3 jugadas anteriores, pero cuando tenés la temporada en la línea, se me hace difícil entender que saques a tu mejor jugador. Entiendo que Tyler Goodson es un buen receptor,
Me parece que Zach Moss es el mejor receptor de este grupo de corredores, entre Taylor, Moss y Goodson. Pero dejar afuera a Jonathan Taylor, no dejarle la pelota a él cuando es tu estrella en ofensiva, me parece que es una decisión cuestionable. Puedo entender algunos motivos, pero me parece que es el jugador que no se puede perder esa última jugada. Por eso fue algo que me costó entender de la decisión del head coach de Indianapolis. Pero lo que digo, Houston hizo un muy buen partido, me parece, y esto lo puse en Twitter, en mi Twitter personal. Houston venía en una temporada pero tan buena que no merecían quedar afuera de playoff. Merecían playoff este equipo. Por lo menos que tengan la chance de enfrentar, en este caso que van a enfrentar a los Cleveland Browns, pero enfrentar a un equipo en los playoffs, tener la posibilidad de demostrarse en estas instancias definitorias, porque la temporada fue muy buena y este equipo merecía llegar a la postemporada. Veremos si CJ Stroud termina ganando el rookie del año. Creo que la carrera por el MVP quedó un poquito por detrás respecto a otros candidatos, pero me parece que para rookie del año obviamente tiene una gran competencia en Puka Nacua, que rompió récord de rookie con más recepciones y más yardas por encima de otros monstruos que tenía por delante. Entonces la competencia va a estar reñida, me parece, en ese rookie del año, pero que CJ Stroud, siendo un quarterback y siendo el quarterback que llevó al equipo de Houston Texans de vuelta a playoff, de vuelta a un campeonato divisional de la AFC Sur, me parece que puede tener más boletos para quedarse con ese galardón. Y yendo justamente a uno de los últimos partidos y el partido de por qué fue campeón divisional Houston Texans, la derrota de Jacksonville Jaguars frente a Tennessee, una derrota que Jacksonville cometió 1.000 errores, entre errores en cuanto a concentración de partido, en cuanto a errores defensivos en la primera mitad, 2 intercepciones de Trevor Lawrence, esa de primero y gol a cuarto y gol que tuvo Jacksonville en el último cuarto para empatar el partido. Me parece que fue un play calling muy malo el que hicieron, sobre todo en ese tercero y gol, que no sé qué intentaron hacer de mover la pelota hacia un costado y no había ningún tipo de engaño en la jugada. Y después en ese cuarto y gol que Trevor Lawrence intenta entrar con un saltando al defensivo rival y se termina quedando a media yarda de conseguirlo. Un partido donde me parece que Jacksonville volvió a cometer los errores que venía cometiendo en todo noviembre, en todo diciembre, y por justamente esto se termina quedando fuera playoff. Cuesta creer que un equipo que estaba 8-3 en un momento de la temporada como Jacksonville se termine quedando fuera de playoff, pero Doug Peterson cometió muchos errores, me parece, en este noviembre y diciembre, en momentos claves de la temporada donde Jacksonville debía estar un poco más tranquilo en la toma de decisiones. Trevor Lawrence jugó varios partidos muy tocado físicamente y esto me parece que tuvo mucho que ver con varias derrotas de Jacksonville. Además, una defensiva que empezó a cometer errores, empezó a tener huecos y justamente esto de perder una ofensiva consistente por tener un quarterback que no está al 100%, que ha jugado más de un partido no estando al 100%, que ha sufrido múltiples lesiones esta temporada, me parece que Doug Peterson tiene mucho que ver con esto. Digo una obviedad, al final es el head coach, entonces pasar de un 8-3 a un 9-8, quedarte afuera playoff, obviamente que el head coach tiene gran parte, si no toda la culpa de esto, pero que igualmente también hay que ponerle culpa a varios jugadores del equipo, empezando por Trevor Lawrence, empezando por una línea ofensiva que empezó a caerse a los pedazos a mitad de temporada, una defensiva que permitió correr a gusto y a placer a varios de los corredores que enfrentó. Derrick Henry terminó este partido con 153 yardas por tierra, y así Spears, el otro corredor, también terminó con 25 yardas por tierra, pero terminó con 41 yardas por pase, que fueron varios pases detrás de la línea de scrimmage. Entonces, una defensiva que perdió solidez a lo largo de la temporada, y este partido fue justamente una muestra de esto. Para finalizar, hablar de un poco de este partido entre Buffalo y Miami, que definía el el seed número 2 y el equipo que enfrentase a los Steelers. Si lo iba a enfrentar los Chiefs o si lo iba a enfrentar Miami. Finalmente,
Buffalo ganó este partido 21-14 en un partido que Miami comenzó muy bien con 2 intercepciones a Josh Allen, con un 14-17 en la primera mitad y que venían con... Miami venía con un récord de 11-0 cuando se iba al medio tiempo estando arriba en el marcador. Finalmente termina perdiendo este partido por una ofensiva que convirtió 0 puntos en la segunda mitad, que consiguió apenas unos pocos primeros y 10 en toda la segunda mitad y que además perdió mucha solidez en cuanto a la defensiva, que cometió no muchos errores, es más, tuvo aciertos, tuvo no solamente las 2 intercepciones a Josh Allen, sino un fumble que le forzaron, la última jugada del primer cuarto que no lo dejaron ingresar a la zona de anotación al jugador de Buffalo por media yarda. Es decir, fue una defensiva que jugó bastante sólido este partido, pero ofensivamente Miami fue un equipo que le faltó mucha consistencia, que o conseguía un touchdown en una jugada o no conseguía ni siquiera un 1º y 10. Y esto es algo que McDaniels le viene pasando no solamente en algunos partidos, sino que en las segundas mitades sobre todo de los partidos. Una ofensiva que pierde frescura, que pierde idea y que cuando la defensiva rival le ajusta ya se queda sin ideas. Es algo que, por ejemplo, a Buffalo le pasaba con Dorsey, su antiguo coordinador ofensivo, y que me parece que es algo que va a tener que corregir sobre todo de cara al partido de la semana que viene, que va a ser justamente contra Chiefs, en un partido que tiene 2 grandes ofensivas, o por lo menos 2 ofensivas con grandes jugadores, y que seguramente va a ser de mucho disfrute para ver un sábado por la noche. De mi parte, eso fue todo más o menos, y haciendo un repaso general de esto, con el seed número 1 en la conferencia americana se lo quedó Baltimore, ya era sabido. Con el seed número 2 está Buffalo Bills, con el seed número 3 Kansas City, con el seed número 4 Houston Texans. Estos fueron los 4 ganadores de sus respectivas divisiones. Cleveland Browns, el equipo con el seed número 5. En el seed número 6 está Miami Dolphins, que cae del segundo al sexto, una caída estrepitosa por una derrota, pero que era lo que definía este partido entre Buffalo y Miami. Y el equipo con el seed número 7 con el récord 10-7 son los Pittsburgh Steelers. Por la conferencia nacional, el seed número 1 se lo llevó San Francisco 49ers, que era ya sabido desde la semana pasada. Dallas Cowboys con el seed número 2, con el seed número 3 Detroit Lions y con el seed número 4 Tampa Bay. Estos 4 fueron los ganadores de sus respectivas divisiones. Con el seed número 5 y en el primer wildcard está Philadelphia Eagles. Con el seed número 6 Los Ángeles Rams y con el seed número 7 Green Bay Packers. Estos son todos los clasificados a los playoffs. Ya también conocemos la lista del NFL Draft y el orden que va a tener en los primeros puestos. Así que, pero eso va a ser temática para otro programa cuando nos estemos acercando al NFL Draft 2024. De mi parte, eso fue todo. Agradecerles por escuchar este episodio, que al final se alargó un poco en cuanto al tiempo, pero que había que hacer un repaso general de lo que habían sido estos partidos de NFL y las definiciones importantes que han tenido para los playoffs. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Mates y Fútbol. Nosotros nos reencontramos mañana para seguir hablando de lo mejor que nos trae la NFL acá en No Huddle. Un abrazo grande a todos. Chau, chau.